mi esposo muerto, me llamó por teléfono. 3 años después de su funeral. Eran las 2 de la madrugada de un martes cualquiera. Yo estaba dormida en el mismo lado de la cama donde siempre dormí, porque nunca pude acostumbrarme a ocupar el lado de David, aunque él ya no estuviera. El teléfono vibró una vez en la mesa de noche, lo ignoré 2 veces, lo miré, con un ojo entreabierto, y cuando vi el nombre en la pantalla, me senté de golpe con el corazón detenido. David Mullins. Mi esposo muerto, me estaba llamando. Contesté sin pensar, sin respirar, sin procesar. Hola. Hubo silencio del otro lado. Un silencio largo profundo, como si alguien estuviera escuchándome respirar. Luego escuché su voz, Ana. Necesito que me escuches, por favor, no cuelgues. Sé que esto es imposible, sé que todo esto es imposible, pero necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Y desperté a mi hija de 7 años que dormía en el cuarto de al lado. Me llamo Anna Mullins, tengo 36 años, y soy viuda desde los 33. Mi esposo David murió en un accidente de carretera, un martes de noviembre, hace 3 años. Él volvía de un viaje de trabajo en su camioneta, cuando perdió el control en una curva cerrada, bajo la lluvia. El auto se salió del camino, cayó por un barranco y explotó al tocar el fondo. Los bomberos tardaron 4 horas en apagar el fuego, y cuando lo hicieron no quedó casi nada del cuerpo. Tuvimos que identificarlo por los restos dentales. El ataúd estuvo cerrado en el funeral, y mi hija Emma, que tenía 4 años en ese momento, me preguntó, ¿por qué no podía ver a su papá? Una última vez, le dije, lo que cualquier madre le diría a una niña de 4 años, tu papá se fue de viaje muy lejos donde no podemos seguirlo, pero él siempre va a estar con nosotros de alguna manera. 3 años después, mi hija tiene 7, y ya entiende perfectamente lo que es la muerte. Y yo sigo durmiendo en mi lado de la cama, y mi esposo muerto me acaba de llamar. Ana, dijo la voz en el teléfono. ¿Me escuchas? Sí, respondí con un hilo de voz. ¿Quién es esto? Silencio, Ana, necesito que escuches muy bien. No tengo mucho tiempo. Y si alguien sabe que te estoy llamando, van a venir por ustedes. Sentí el cuerpo congelado. ¿Quién eres? Ana, por favor. La voz se quebró. Soy David. No mentí. Aunque la voz sonaba exactamente como la suya. Exactamente con su acento. Exactamente con el tono bajo que usaba cuando estaba nervioso. No eres David. David murió hace 3 años. Ana, escúchame. Yo no morí en ese accidente. Yo no estaba en esa camioneta. Cuando se cayó, tuve que desaparecer. Necesitaba protegerte a ti y a Emma. Sé que suena imposible. Sé que no me vas a creer, pero necesito que hagas una cosa. ¿Qué le dije sintiendo las lágrimas corriendo por mi cara? Necesito que vayas al cobertizo del patio trasero. ¿Recuerdas dónde guardábamos las herramientas del jardín? Sí, en el piso. Hay una tabla suelta debajo de la tercera viga. Está flojo. Solo tienes que levantarla. Vas a encontrar una caja metálica. Ábrela. Necesito que lo hagas antes de que amanezca. David, Ana, por favor. Todavía no me creas. No importa, solo abre la caja. Cuando lo hagas, vas a entender, y cuando entiendas, vas a saber qué hacer. La llamada se cortó. Me quedé sentada en la cama con el teléfono en la mano, temblando tanto que no podía mantenerlo quieto. Miré la pantalla para verificar que no había sido un sueño. Llamada perdida de David Mullins, a las 2:07 de la mañana, duración 4 minutos y 12 segundos. Durante las siguientes 2 horas, no dormíme. Puse a pensar en todas las explicaciones racionales que había para esa llamada. Alguien estaba usando el número antiguo de David. Alguien me estaba haciendo una broma horrible. Alguien había hackeado su línea. Alguien estaba jugando conmigo. Pero la voz era de David. Yo pasé 11 años casada con él. Conocía cada inflexión, cada pausa, cada respiración. Yo sabía cuando estaba mintiendo. Yo sabía cuando estaba asustado, y la voz en el teléfono era de David, y estaba muerto de miedo a las 4 de la mañana. Tomé una decisión, me puse unos jeans y un suéter. Tomé la linterna del cajón de la cocina, y salí al patio trasero descalza, porque no quería hacer ruido. El cobertizo estaba donde siempre había estado. Una estructura pequeña de madera pintada de verde, que David había construido con sus propias manos. El primer año que compramos la casa, Emma había dibujado flores en la puerta con crayones cuando tenía 3 años. Todavía se podían ver las líneas borrosas de color rosa y amarillo. Abrí la puerta con cuidado. El interior olía a tierra y a aceite de motor. Exactamente como lo recordaba la tercera viga. Conté 1, 2, 3. Me arrodillé y pasé las manos por el piso de madera, y cuando llegué a la tercera viga, sentí el punto exacto donde la tabla estaba floja, con los dedos temblándole. Levanté la tabla. Debajo había una caja metálica del tamaño de un libro grande, cubierta de polvo. La saqué con cuidado, la llevé a la luz de la linterna, y respiré profundo. La caja no tenía candado. La abrí, y lo que encontré adentro me hizo dejar caer la linterna dentro de la caja. Había 5 cosas. La primera era un pasaporte, con el nombre de David Mullins, con su foto. Pero la fecha de emisión era de hace 2 años. 2 años. Después de su muerte. La segunda era un fajo de billetes de $100 atados con una banda de goma. Debía haber unos $20,000. La tercera era una llave pequeña plateada con un número grabado. 4 es 17 y no es 18. La cuarta era una foto Polaroid reciente. No vieja, de mi hija Emma, jugando en el parque que queda a 2 cuadras de mi casa. La Polaroid tenía una fecha escrita en la parte de abajo con marcador negro. Hace 4 meses alguien había estado fotografiando a mi hija sin que yo lo supiera. Y la quinta cosa, la última, la más aterradora, era un sobre blanco sellado con una nota pegada al frente con letra de David. Ana, si estás leyendo esto significa que me encontraron. Abre este sobre solo si crees que tu vida está en peligro. Si todavía crees que puedo protegerte desde donde estoy. No lo abras. Guárdalo siempre contigo, pero no lo abras. Te amo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la caja. Corrí de vuelta a la casa. Cerré todas las puertas con llave. 2 veces. Subí al cuarto de Emma, y la cargué en mis brazos todavía dormida, y la llevé a mi cama. Necesitaba tenerla cerca. Necesitaba saber que estaba segura. Ella se removió un poco, y abrió los ojos. Mami, ¿qué pasa? Nada, mi amor. Solo quería tenerte conmigo. Duérmete. Volvió a cerrar los ojos, y yo me quedé mirando el techo con la caja metálica sobre mi regazo.
A las 7 de la mañana, cuando el sol empezó a salir, agarré el teléfono y llamé al único número en el que podía pensar Laura, mi mejor amiga desde la universidad, abogada del gobierno. La persona más sensata que conocía. Ana, son las 7 de la mañana. ¿Qué pasó? Me dijo con voz dormida. Laura, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Y necesito que no le digas a nadie que estás viniendo aquí. Se quedó en silencio por un segundo. Esto es sobre David. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Dijiste eso, Laura. ¿Por qué mencionaste a David? Hubo otro silencio más largo. Ana, voy para allá. Dame 30 minutos. Cuando Laura llegó, le mostré la caja. Le conté la llamada. Le mostré el teléfono con la llamada perdida de David. A las 2:07 de la mañana. Ella examinó cada cosa con mucho cuidado. Primero el pasaporte, luego el dinero, luego la llave, luego la Polaroid de Emma. Cuando llegó a la Polaroid, su cara cambió completamente. Ana dijo con la voz baja. ¿Qué tan bien conocías a David realmente? ¿Qué clase de pregunta es esa? Era mi esposo, claro que lo conocía. Ella no me miró. Siguió mirando la foto de mi hija. ¿Sabes dónde trabajaba David? En la compañía de seguros de la ciudad. Tú lo sabes. Ella dejó la Polaroid en la mesa, y finalmente me miró a los ojos. Ana, hace 2 años me asignaron un caso del Departamento de Justicia. Era sobre un hombre que había testificado contra una red internacional de lavado de dinero. Ese hombre había entrado al programa de protección de testigos, había sido reubicado, y se suponía que estaba muerto oficialmente. Pero hace 6 meses la red lo encontró. ¿Qué tiene que ver eso con David? Le pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Laura tomó mi mano. El nombre del testigo en los archivos era David Robert Mullins. Sentí que el mundo se caía. No le dije, Laura, esto es imposible. David era vendedor de seguros, no tenía nada que ver con crimen organizado. Laura apretó mi mano más fuerte. Ana, tu esposo, no murió en ese accidente. Lo fingieron para protegerlo a él y a ti, y a Emma. El accidente de la camioneta fue planeado por la agencia. Él se fue a otro estado con una identidad nueva. Nunca te dijimos porque era la única manera de mantenerlas con vida. A ti y a tu hija. No le dije. Otra vez las lágrimas. Ya me corrían por la cara. Laura, tú sabías, yo no sabía nada. Hasta hace 3 meses, cuando empecé a revisar archivos antiguos, y encontré su caso por accidente. Iba a decírtelo, te juro que iba a decírtelo, pero necesitaba estar completamente segura. 3 meses. Entonces, ¿por qué me está llamando? Ahora le pregunté por qué me dijo que iban a venir por mí. Laura miró hacia la ventana, la mesa, la puerta cerrada, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Ana, el testigo que protegía el Departamento de Justicia, desapareció hace 3 semanas. Los oficiales que lo vigilaban perdieron su rastro, y ayer encontraron a uno de los oficiales muerto en su casa, con una bala en la frente. Respiré sin aire. Laura siguió eso. Significa que los encontraron a él, y probablemente también te encontraron a ti y a Emma, porque si están limpiando testigos van a querer eliminar a la familia. También me puse de pie con el corazón martillando. ¿Qué hacemos, Laura? Agarró mi mano con fuerza. Agarra a Emma. Empaca lo mínimo, nos vamos. Ya tengo un contacto en la agencia, pero primero necesito que hagas una cosa. ¿Qué necesito? Que abras ese sobre. Saqué el sobre de la caja, lo miré, la letra de David. La advertencia: abre. Solo si crees que tu vida está en peligro. Rompí el sello adentro. Había una sola hoja de papel doblada en 4. La desdoblé con las manos temblando y leí lo que David había escrito. La primera línea me heló la sangre. Ana, sí. ¿Estás leyendo esto? Necesitas saber algo, Laura. No es tu amiga. Levanté la vista hacia Laura. Ella ya tenía el arma en la mano apuntándome. Durante 2 segundos, ninguna de las dos se movió. La conocía desde los 19 años. Habíamos compartido dormitorio en la universidad. Habíamos llorado juntas en 3 funerales. Habíamos bailado juntas en 2 bodas. Ella había estado en la sala de partos cuando nació Emma. Había sostenido a mi hija recién nacida antes que cualquier otro ser humano. Fuera de mí y del personal médico. Y ahora me apuntaba con un arma en mi propia cocina con una cara que no reconocía. Ana dijo con una voz completamente diferente a la que había usado toda la mañana. Dame la carta. No me moví. Dame la carta y dame la caja metálica. Y esto puede terminar de una manera donde tú y Emma siguen vivas. Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. Mi hija seguía arriba, en mi cama dormida. Tenía 7 años, y pesaba 25 kilos, y yo habría hecho cualquier cosa por ella. En ese momento. Cualquier cosa. Laura, le dije con la voz tan firme como pude. Mantenerla en ese momento. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para ellos? Ella no parpadeó desde antes de que David desapareciera. La organización me contactó 2 semanas después de que él empezó a hablar con la agencia. Me dijeron que si cooperaba mi familia estaría a salvo. Si no cooperaba, los matarían a todos, incluyendo a ti, Ana. Así que no me digas que soy una traidora porque hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. ¿Cuántos años llevan pagándote? Pregunté. Porque necesitaba que siguiera hablando. Necesitaba tiempo para pensar. 4 años, 4 años. Significaba que todo el tiempo que estuvo a mi lado en el velorio. 4 años que había pasado, siendo mi mejor amiga, mi confidente. La persona que me ayudó a criar a Emma mientras yo sobrevivía. La viudez había estado pasando información a la organización. Que había destruido mi familia, y sin embargo la pistola era real. La carta la guardé dentro del suéter contra mi pecho. Instintivamente, cuando Laura la mostró, y ella lo sabía, y yo sabía que ella lo sabía. Tiene información de la agencia, dijo ella. Los nombres de los oficiales que supervisaron a David. ¿Dónde están ahora? ¿Con qué identidades esa carta es? Lo único que les falta a ellos para cerrar completamente el expediente. Por eso David me dijo que la abriera solo si sentía que mi vida estaba en peligro. Exactamente, dijo Laura. Él sabía que si alguna vez llegabas a abrir esa carta, significaba que alguien ya había llegado hasta ti. Necesitaba que supieras quién era ese alguien antes de que fuera demasiado tarde. Miré el arma luego. Miré a Laura. Luego miré hacia la escalera donde sabía que Emma estaba durmiendo. ¿Cuánto vale lo que hay en esa carta para ellos?
Pregunté lo suficiente como para que hayan matado a 3 personas en los últimos 2 meses. Y si les doy la carta me dejan ir a mí. Y a Emma Laura dudó. No me mintió. Esa duda me dijo todo lo que necesitaba saber en ese momento. Escuché el sonido de pequeños pasos en el piso de arriba. Emma había despertado. Mami, gritó su voz desde arriba. ¿Dónde estás? Me quedé paralizada. Laura tensó el dedo sobre el gatillo y me hizo un gesto para que respondiera. Arriba, mi amor, le grité con la voz más normal que pude fabricar en ese momento. Baja a desayunar. Te voy a hacer hotcakes. Un segundo de silencio. Ya hay. Y luego el sonido de sus pies corriendo hacia el baño. Tenía 4 minutos máximo antes de que Emma bajara las escaleras y entrara a la cocina. Laura. Dame la carta. Laura, te conozco hace 17 años, le dije hablando muy despacio. Sabes que soy una persona razonable. Sabes que no soy valiente ni estúpida. Sabes que lo único que importa en este mundo para mí es esa niña que está arriba cepillándose los dientes. Ella no dijo nada, entonces ayúdame. Le dije, lo único que yo quiero es salir de aquí con mi hija. Lo único que ellos quieren es esa carta. Hagamos que los dos lados obtengan lo que quieren. Ella me estudió. Dame el teléfono, dijo finalmente. Llama al número de David ahora mismo delante de mí. Agarré el teléfono, lo desbloqueé, y llamé al número que había aparecido en mi pantalla a las 2 de la mañana. Timbró una vez, 2 veces. 3 Ana. Contestó la voz de David. Y en cualquier otra circunstancia, ese sonido me habría roto en pedazos, pero ahora mismo era la única cuerda a la que me podía sostener. David, están aquí. Le dije hablando rápido. Laura tiene un arma silencio de 2 segundos. ¿Cuántos más hay? No sé, solo la veo a ella. Escúchame. Ana dijo, y su voz sonó exactamente como cuando me decía que todo iba a estar bien. Exactamente como cuando me abrazaba en la oscuridad cuando yo tenía miedo. Escúchame bien. ¿Recuerdas la noche que Emma nació? ¿Recuerdas lo que te dije cuando el médico salió y te dijo que era niña? Me quedé sin aire. ¿De qué estás hablando, David? ¿Recuerdas lo que te dije? Sí, susurré. Te dije que ibas a ser la persona más valiente del mundo porque ella iba a necesitarte así. Bien, dijo él. Ahora necesita que seas esa persona. Dame exactamente 30 segundos y no te muevas. La llamada se cortó. Laura dio un paso hacia mí. 30 segundos, conté en mi cabeza. 20-10. Y entonces todas las ventanas de la cocina se encendieron con luces rojas y azules al mismo tiempo. Y una voz amplificada desde afuera cortó el silencio de la mañana. Oficiales federales. Abran la puerta. Mantengan las manos visibles. Laura giró hacia las ventanas. Y en ese segundo de distracción, tiré la carta al interior de la alacena detrás de mí, y me tiré al suelo, el arma de Laura. No disparó, las ventanas se rompieron. Lo que pasó en los siguientes 30 segundos, ocurrió tan rápido, que todavía no puedo ordenarlo bien en mi cabeza. Solo recuerdo el sonido del vidrio, el frío del suelo de cerámica, contra mi mejilla y la voz de Emma gritando, mami desde la escalera y mi propia voz gritando más fuerte que todo lo demás. Emma, quédate arriba, no bajes. Me esposaron junto con Laura, aunque después supe que fue por protocolo para mantener la escena bajo control, mientras verificaban identidades. Estuve sentada en el asiento de atrás de un vehículo negro, sin insignias durante 40 minutos con Emma en mi regazo, tapándole los ojos con mi mano mientras ella preguntaba en voz baja, ¿sí vamos a estar bien? Sí, le dije una y otra vez, vamos a estar bien. Un hombre con traje gris se subió al vehículo sin presentarse. Me miró y dijo su esposo, ¿quiere hablar con usted? ¿Me pasó un teléfono, David? Dije, Ana, hubo un silencio. Lo siento tanto. No pude responder. ¿Estás bien?, me preguntó. ¿Están bien las dos? Sí, bien, dijo con la voz quebrada. Bien. Quiero verte. Le dije, las palabras salieron solas, sin procesarlas, sin medirlas. Quiero verte, David. Necesito verte. Otro silencio. Yo también quiero verlas a las dos, pero no puedo todavía no es seguro. ¿Entiendes, no? Entendí. Pero dije que sí. El hombre de traje gris tomó el teléfono de vuelta. Se bajó del vehículo y cerró la puerta. Emma levantó la cara hacia mí, y me miró con sus ojos exactamente iguales a los de David. Mami, ese era papá. Sí. Mi amor, le dije. Era papá. Ella asintió muy despacio como si ya lo supiera, como si lo hubiera sabido siempre, y apoyó la cabeza otra vez contra mi pecho y cerró los ojos. Me quedé mirando por la ventana polarizada. Las luces que todavía parpadeaban frente a mi casa. El mismo cobertizo verde con las flores de crayón en la puerta. El mismo jardín donde David cortaba el pasto los domingos en short, y con los audífonos puestos. Y pensé que hay cosas que uno no puede prepararse para perder. Y cosas que uno no puede prepararse para recuperar. Y que entre las dos existe todo el peso del mundo. El hombre de traje gris se llamaba Agente Reyes. Y no me dijo su nombre completo, ni su rango, ni para qué agencia exactamente trabajaba. Me dijo que me llamara Reyes, y que por las próximas horas hiciera exactamente lo que él me indicara. Nos llevaron a Emma y a mí a un hotel de negocios en las afueras de la ciudad. Habitación 412, cuarto piso, sin ventanas que dieran a la calle, 2 camas, una televisión que nadie encendió, y una mesa donde Reyes abrió una laptop, y empezó a escribir sin explicarme que Emma se quedó dormida en la cama más pequeña con los zapatos puestos, y yo me quedé sentada al borde de la otra cama mirando a Reyes trabajar. ¿Cuándo voy a poder hablar con David?, le pregunté. Él, no. Levantó la vista cuando sea posible. Eso no me dice nada, señora Mullins. Su esposo lleva 3 años en una de las operaciones de protección de testigos más complicadas que ha manejado esta agencia en la última década. El hecho de que usted esté viva esta mañana no es casualidad. Es el resultado de 3 años de trabajo muy cuidadoso que casi se desbarata por completo anoche, así que le pido que tenga paciencia. Me quedé callada. Luego dije qué tan cercana era Laura. A ellos, Reyes. Cerró la laptop por primera vez y me miró directamente. Era un contacto de alto valor. Llevaba 4 años pasando información sobre los movimientos del departamento y sobre la protección de su esposo. Gracias a esa información, la organización logró localizar a 3 testigos en los últimos 2 años y eliminarlos a todos. 3 personas muertas, porque Laura les daba información sobre mi esposo. Su esposo sobrevivió porque era más cuidadoso que los otros, y porque en los últimos 6 meses sospechaba que había una filtración interna,
y empezó a moverse por su cuenta fuera del protocolo. Cuando detectó que la organización los había encontrado, tomó la decisión de contactarla a usted directamente, en lugar de pasar por los canales oficiales. Por eso la llamada a las 2 de la mañana. Exactamente, dijo Reyes. Si hubiera pasado por canales oficiales, la señora Vázquez habría sabido que los estaban moviendo y habrían llegado a su casa antes que nosotros. Me froté la cara con las dos manos. Reyes, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Eso depende de los próximos movimientos de la organización, pero la situación cambió esta mañana de manera significativa. La detención de su amiga es el primer arresto de alto nivel que logramos en 4 años. Lo que ella sabe puede ser suficiente para cerrar esta operación completamente, o puede no serlo, si ella decide no cooperar, y si decide no cooperar. Entonces el riesgo para usted y para su hija sigue siendo real, y van a tener que reubicarnos, repetí Reyes. Me miró con una expresión que intentaba ser neutral, pero que tenía algo de pena en los bordes. Sí, señora Mullins, con nuevas identidades en una ciudad diferente. Pero David, le dije sin poder evitar que la voz se me quebrara. Si nos reubican podemos estar con David Reyes. Abrió la laptop de nuevo. Eso no lo puedo responder todavía. Emma despertó a las 2 de la tarde, con hambre y con preguntas. Reyes salió de la habitación para hacer una llamada y aproveché ese momento para hablar con ella. Mi hija tiene 7 años, pero habla como si tuviera 40 cuando quiere. Es una cualidad que heredó completamente de David, y que a veces me aterra. Mami, ella dijo sentada en la cama con las rodillas dobladas. Ese señor es policía. Algo así le dije. Estamos en problemas. No respondí directamente. Estamos en un lugar seguro, eso es lo importante. Emma pensó durante 3 segundos, con esa expresión de David, que me parte el alma cada vez que la veo. Papá está vivo. Dijo como si estuviera enunciando un hecho matemático. Sí, mi amor, le dije. Y se me aguaron los ojos. Papá está vivo. Ella asintió. Yo sabía que no había muerto. Dijo simplemente, ¿cómo lo sabías? Le pregunté. Porque la última vez que lo soñé, me habló. Y los muertos no hablan en los sueños. Mami, los muertos solo están. No supe qué responder a eso, así que la abracé muy fuerte, y ella me dejó abrazarla durante exactamente 40 segundos antes de decir, Mami, me estás aplastando, y zafarse. Reyes regresó con comida de una cafetería cercana, sándwiches y jugo y una manzana para Emma que ella examinó con desconfianza, antes de aceptar, mientras Emma comía frente a la televisión apagada. Reyes se acercó a mí y bajó la voz. Hay una actualización. La señora Vázquez empezó a cooperar. Respiré. Está dando nombres y ubicaciones, a cambio de un acuerdo. La información que está proporcionando es consistente con lo que ya teníamos, y confirma algo. Que necesito que usted sepa que la organización tiene un segundo contacto dentro de la agencia, alguien que todavía no identificamos, alguien que sabe que usted está aquí en este hotel. El frío que sentí en ese momento no fue de miedo. Exactamente fue de algo más profundo, de ese instinto animal que se activa cuando entiendes que el peligro no está afuera de la habitación, sino mucho más cerca. Entonces, este lugar no es seguro, le dije. No por mucho tiempo. No, ¿cuánto tiempo tenemos, Reyes? Miró su reloj. 2 horas máximo, probablemente menos. ¿Qué hacemos? Él me miró con una expresión que era la primera honesta que le había visto en todo el día. Señora Mullins, voy a ser directo con usted. La única persona que puede sacarlas de esta situación de manera definitiva es su esposo. Él tiene información que la agencia no tiene, nombres que nosotros no tenemos. Y la única razón por la que no la ha entregado todavía es porque necesitaba asegurarse de que usted y su hija estuvieran fuera de peligro antes de hacerlo. Así que la propuesta es esta. Le dije antes de que él terminara, necesitan usarnos de señuelo para que David entregue lo que tiene. Reyes no lo negó, no exactamente de señuelo, dijo, sino como punto de contacto. Seguro su esposo confía en usted. No confía en nosotros. Y en este momento, su desconfianza es completamente justificada. Vamos a necesitar que usted hable con él, que lo convenza de que puede. Entregarse, repetía la agencia. Sí, señora Mullins, a cambio de protección completa para los 3 identidades nuevas, reubicación y la garantía de que van a poder estar juntos. Lo que no me está diciendo, le respondí, es que si David no coopera y la agencia no puede garantizar su seguridad, el acuerdo se cae. Reyes no respondió. ¿Y si hay un segundo contacto dentro de la agencia que ya sabe que estamos aquí y que está pasando esa información a la organización? Entonces el acuerdo no vale nada si no lo cierran rápido, todavía. Silencio. Asentí. Deme el teléfono, le dije. Llamé al número de David. Contestó al primer timbrazo como si hubiera estado mirando el teléfono esperando a Ana. David. Escúchame, tenemos que hacer esto rápido. Así que voy a ser directa. Hay un segundo contacto dentro de la agencia y ya saben dónde estamos. Tienes 2 horas máximo antes de que esto se complique. Más silencio de un segundo. ¿Quién te dijo eso, Reyes? No. ¿Confías en Reyes? Dijo David inmediatamente, y la firmeza de su voz me detuvo en seco. ¿Por qué? Porque Reyes fue asignado a mi caso hace 6 meses, exactamente cuando empezaron a desaparecer los otros testigos. El teléfono me pesó en la mano. David, Ana. Necesito que hagas exactamente lo que te digo, sin preguntarle nada a Reyes, sin darle ninguna información nueva, sin decirle nada de esta llamada. Sí. En la caja metálica que encontraste esta mañana había una llave pequeña, con el número 4618. ¿La tienes? ¿Todavía? ¿La caja? La dejé en la cocina de la casa. Le dije, el corazón hundiéndose. Hubo una pausa. Está bien, dijo, aunque su voz indicaba que no estaba bien. Esa llave abre un casillero en la terminal de buses del centro. El casillero 4618 adentro. Hay un sobre con instrucciones sobre dónde encontrarme. Necesito que vayas a buscarlo. ¿Cómo voy a llegar hasta allá si estoy en un hotel vigilada por un hombre en quien supuestamente no puedo confiar? Otro silencio más largo. Ana, ¿recuerdas la primera vez que nos perdimos manejando aquella tarde cuando íbamos a la boda de tu prima, y el GPS nos falló, y terminamos en aquella gasolinera en medio de ninguna parte, no? Entendí la referencia de inmediato, pero cerré los ojos y retrocedí. Sí, le dije, la gasolinera. Donde el señor viejo nos dibujó el mapa en una servilleta de papel. Exactamente.
dijo David. A veces el camino más seguro no está en el sistema, sino en lo que alguien de confianza te dibuja a mano, y la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, luego miré a Emma, que seguía sentada en la cama con la manzana a medio comer, mirándome con los ojos de su padre. Luego miré a Reyes, que escribía en la laptop de espaldas, a mí, y en ese momento entendí exactamente lo que David me estaba diciendo. No necesitaba la llave, nunca había necesitado la llave. Porque 3 años antes, un martes de noviembre, una semana antes del accidente, David me había llevado a esa terminal de buses, y me había mostrado ese casillero, y había puesto mi mano sobre la cerradura, y me había dicho: Ana, si alguna vez necesitas encontrarme, empieza aquí. Yo lo había olvidado, lo había enterrado debajo de 3 años de dolor y de duelo, y de noches durmiendo en mi lado de la cama, pero lo recordaba. Todo era martes exactamente como el martes en que me dijeron que había muerto, exactamente como el martes en que me llamó, y yo estaba de pie en la misma habitación de siempre con el teléfono en la mano, y la certeza de que el siguiente paso iba a cambiarlo todo, y sin saber todavía si estaba preparada para darlo, porque hay una diferencia entre sobrevivir la pérdida de alguien y sobrevivir su regreso, y yo llevaba 3 años aprendiendo a vivir con lo primero, y no tenía ni una hora para aprender lo segundo. Reyes salió de la habitación a las 4:16 de la tarde, para atender una llamada en el pasillo. Le tomó exactamente 4 segundos, girar el picaporte y cerrar la puerta detrás de él. Me tomé 2. Emma. Agarré su mano. Levántate. Tenemos que irnos ahora. Ella no preguntó por qué, no protestó, no pidió terminar la manzana, se paró de la cama, se amarró los zapatos en 8 segundos, y me miró lista. Hay momentos en que mi hija me hace sentir que va a estar bien en este mundo, sin importar lo que pase, y ese fue uno de ellos. Salimos por la puerta de servicio, al final del pasillo, bajamos 4 pisos por la escalera de emergencia, y salimos a un callejón lateral que daba a la avenida principal. No teníamos abrigo, no teníamos la caja, no teníamos la llave, no teníamos nada, excepto el teléfono en mi bolsillo trasero, y $20 que encontré, arrugados en el fondo de mi suéter. Le pedí a Emma que no corriera, que caminara normal, que me apretara la mano, pero que pareciera que íbamos al parque. Ella caminó exactamente así. Tomamos un bus en la esquina, pagué en efectivo, y nos sentamos al fondo sin hablar durante 12 minutos, hasta que llegamos a 3 cuadras de la terminal. El resto lo hicimos a pie. La terminal de buses del centro huele igual que hace 3 años, a café quemado y a piso recién trapeado, y a ese olor particular de los lugares donde la gente siempre está llegando oyéndose. Los casilleros estaban en el ala norte, exactamente donde los recordaba, fila larga de metal gris, números negros sobre cada puerta. 4718. Me arrodillé frente al casillero y puse la mano sobre la cerradura, y recordé David. Había traído una llave duplicada. Eso era lo que me había dicho aquella tarde. La había hecho duplicar en una ferretería pequeña y había guardado el original en la caja metálica del cobertizo. Pero el duplicado lo había puesto en un lugar que solo yo conocería. Si alguna vez necesitaba recordarlo, me dijo: ponla en un lugar tuyo, Ana, en algún lugar donde nadie más miraría. Me levanté. Tomé a Emma de la mano y la llevé a los baños del ala norte, último cubículo izquierdo atrás del depósito del inodoro. Debajo del borde había una pequeña tira de cinta americana negra. La despegué. La llave cayó en mi palma. El sobre dentro del casillero. 4718. Era más grueso de lo que esperaba. Lo metí entero dentro de mi suéter. Agarré a Emma y salimos de la terminal. Por la entrada principal había un café internet a media cuadra. Entré, pedí una hora en una computadora del fondo, senté a Emma a mi lado y abrí el sobre. Adentro había 3 cosas. La primera era un mapa impreso de un sector industrial, a 40 minutos de la ciudad, con una dirección marcada con círculo rojo y una hora escrita a mano. 6 p.m. Miré el reloj de la computadora. Eran las 4:52. La segunda era una hoja con instrucciones escritas con la letra pequeña y apretada de David. No vengas en taxi ni en transporte público. Renta un auto en efectivo. En el local de la avenida central. No uses tu nombre. Usa el de soltera. Si te piden identificación, di que la perdiste y paga el doble de la tarifa diaria. Los dueños son los hermanos. Castellano. Pregunta por el menor. Diles que vienes de parte del señor de los domingos. Ellos van a entender. Y la tercera cosa era una fotografía de David, de pie frente a lo que parecía ser una bodega industrial, con una chaqueta que nunca le había visto. Con el pelo un poco más largo y con más gris en las sienes, pero con la misma postura de siempre, los hombros ligeramente hacia atrás, la mandíbula firme, la expresión de quien está midiendo todo lo que tiene alrededor. Se veía diferente, se veía igual. Me temblaron las manos de una manera completamente distinta a como me habían temblado toda la mañana. Mami, dijo Emma mirando la foto. ¿Es papá? Sí, le dije, vamos a ir a buscarlo. El menor de los hermanos Castellano, tenía unos 25 años. Cara amable, y no hizo ninguna pregunta. Cuando mencioné al señor de los domingos, nos dio un sedán gris con el tanque lleno, me cobró en efectivo, y nos deseó buen viaje. Manejé los 40 minutos con Emma dormida en el asiento trasero, y el mapa doblado sobre el asiento del copiloto. El sector industrial estaba casi vacío a esa hora, galpones cerrados, patios con contenedores apilados, una que otra luz encendida en ventanas altas. La dirección del círculo rojo era una bodega. Al final de una calle sin salida, portón metálico, gris, sin letrero, sin número visible. Eran las 5:58. Apagué el motor, y el portón se abrió. David estaba de pie en el centro de la bodega con 2 hombres que no reconocí a sus lados y una sola bombilla encendida sobre su cabeza, cuando entré al espacio, y mis ojos se ajustaron a la luz, y lo vi de verdad por primera vez en 3 años. No lloré, me quedé quieta a 4 metros de distancia, y lo miré. Él me miró. Ninguno de los dos. Dijimos nada durante lo que debieron ser 5 segundos, pero que se sintieron como todo el tiempo que habíamos estado separados, comprimido en un solo punto. Luego escuché la voz de Emma detrás de mí. Papá, y David cayó de rodillas. Mi hija cruzó los 4 metros en 3 pasos, y se le lanzó encima,
y él la recibió con los dos brazos y la apretó contra su pecho y cerró los ojos, y yo escuché el sonido que hizo, y tuve que mirar hacia otro lado, porque ese sonido no era para que nadie más lo oyera. Me acerqué despacio. Él extendió un brazo sin soltar a Emma, y yo tomé su mano. David me miró. Lo siento tanto, dijo por segunda vez en el día, pero esta vez con el cuerpo entero, con los 3 años enteros detrás de las palabras. Ya le dije porque era lo único que podía decir en ese momento ya. Uno de los hombres que acompañaban a David se llamaba Moreno. Era exagente federal, y llevaba 18 meses trabajando fuera del sistema, ayudando a testigos que habían sido comprometidos por filtraciones internas. El otro no dio su nombre. David nos explicó la situación en 20 minutos con la misma precisión con la que siempre me explicó todo. Cuando algo era importante, la organización había perdido esta noche a su principal contacto dentro de la agencia, y a su enlace externo que era Laura. Eso los dejaba operativamente ciegos por un periodo corto, pero ese periodo era exactamente lo que necesitaban para ejecutar el último paso del plan. ¿Cuál es el último paso? Le pregunté. David me miró. Hay una audiencia federal mañana a las 9 de la mañana, dijo. Tengo que estar ahí, y tengo que entregar todo lo que sé en persona y en custodia del fiscal, porque es la única manera de que el acuerdo sea vinculante, y de que la protección sea real y permanente. Y si no llegas a esa audiencia, entonces seguimos así indefinidamente. Dijo sin identidad, sin casa, sin poder volver a ser David Mullins, sin poder ser tu esposo, sin poder ser el padre de Emma. Lo miré luego. Miré a Emma que estaba sentada sobre una caja de madera comiendo un sándwich, que uno de los hombres le había dado como si llevar 3 años sin ver a su padre fuera algo que el cuerpo de 7 años simplemente absorbe y procesa y archiva en el lugar correcto. ¿Cuántas personas saben de esta audiencia? Le pregunté las mínimas posibles. Dijo Moreno. Pero el segundo contacto dentro de la agencia, que todavía no identificamos, puede saberlo también. Y si lo sabe, la organización va a intentar detener a David antes de que llegue al edificio. Entonces tenemos que llegar primero, dije los dos hombres. Me miraron. David me miró diferente. Te dije alguna vez, dijo con algo que casi era una sonrisa, que eres la persona más valiente que conozco. Le dije que sí, que me lo había dicho la noche que nació Emma, y que tenía razón. A las 5:40 de la mañana del miércoles, Moreno nos explicó la ruta: 3 vehículos distintos, saliendo de 3 puntos distintos de la ciudad, todos convergiendo hacia el edificio federal. A las 8:50. David iría en el segundo vehículo con Moreno. Yo iría en el primero con Emma y el hombre sin nombre. El tercero vehículo iría vacío como señuelo. El plan era simple, dijo Moreno. Los planes simples fallan menos. Lo que no dijo es que los planes simples también dejan menos margen. Cuando algo sale mal. Salimos a las 7:10. Emma dormía en el asiento trasero con la cabeza apoyada en mi pierna. Yo miraba por la ventana los edificios de la ciudad, despertando las persianas, abriéndose los camiones de reparto, bloqueando carriles. La gente caminando con café en la mano sin saber que a 40 metros de ellos, una mujer iba en un auto hacia lo único que le quedaba de la vida que había tenido. El teléfono vibró. Era David. ¿Todo bien por allá? Pregunté. ¿Todo bien?, respondió. Y luego una pausa. Oye, Ana. ¿Qué gracias? No respondí de inmediato porque la palabra me cayó encima con todo el peso de 3 años de camas frías, y de explicaciones a medias, y de noches mirando el techo preguntándome qué había hecho mal, o qué había podido hacer diferente. No me des las gracias, le dije. Finalmente llega a ese edificio. Eso es lo único que necesito. La llamada se cortó, faltaban 22 minutos. El primer problema apareció a 8 cuadras del edificio federal, un corte de tráfico inesperado. 2 patrullas municipales y un agente desviando los autos hacia una calle lateral. El hombre sin nombre frenó y evaluó en 2 segundos. No es protocolo, dijo en voz baja. Las patrullas municipales no tienen jurisdicción en este sector, a esta hora. Esto no es un corte de tráfico normal. Llama a Moreno. Dije. Ya lo hizo, mientras yo hablaba, y lo que Moreno respondió me heló la noche entera. El tercer vehículo fue interceptado, hace 5 minutos, en el sector norte. 3 hombres armados lo detuvieron, cuando vieron que iba vacío. Van a recalcular. Cambiamos de ruta. Ahora David sigue por la avenida del parque. Llegaremos por el acceso sur. Denle 10 minutos de diferencia. Emma abrió los ojos. Mami. ¿Qué pasa? Nada, mi amor. Cierra los ojos. Ella me miró con los ojos de David, y supo que estaba mintiendo. Y cerró los ojos de todas formas, porque entendió que era lo que yo necesitaba en ese momento. El hombre sin nombre giró el auto 3 calles antes, dobló 2 veces a la derecha y tomó una ruta paralela hacia el acceso sur del edificio federal. Eran las 8:41. Llegamos primero. El acceso sur era una entrada lateral con 2 guardias federales de guardia y una cámara visible sobre la puerta. Moreno nos había enviado el código de verificación por mensaje, y los guardias nos dejaron pasar. Sin problema, nos ubicamos en una sala de espera interior sin ventanas a la calle. Emma se sentó en una silla metálica con las manos en el regazo, y no dijo nada. Yo me paré frente a la puerta, y miré el reloj en la pared. 8:48. 8:49. La puerta se abrió, y David entró. Tenía la chaqueta torcida, y respiraba un poco más rápido de lo normal. Pero entró, y cuando me vio, cruzó la sala en 4 pasos, y me abrazó sin decir nada. Y yo puse la cara contra su cuello, y cerré los ojos, y respiré. Papá, dijo Emma detrás de nosotros, con una voz completamente seria. Tenías que haber llegado antes. David soltó una carcajada corta, y la levantó en brazos. Tienes razón, le dijo. Tienes completamente la razón. La audiencia duró 2 horas y 40 minutos. Yo no estuve presente en la sala, pero Moreno me explicó después, en términos generales, lo que ocurrió. David entregó nombres, cuentas, documentos, registros de transacciones, rutas de lavado, estructuras corporativas que la organización había construido durante 12 años. David los había documentado durante los 3 años previos a su desaparición, y había completado el expediente durante los 3 años que estuvo oficialmente muerto. El fiscal federal dijo que era la evidencia más completa que habían recibido, en un caso de crimen organizado financiero, en la última década.
En los siguientes 4 días se ejecutaron 19 arrestos en 3 estados, incluyendo al director regional de la organización, y al segundo contacto dentro de la agencia, que resultó ser un analista de inteligencia, con 16 años de servicio. Laura Vázquez firmó su acuerdo de cooperación y fue trasladada a custodia federal. Yo no la odio. Entiendo lo que hizo y entiendo por qué, y entiendo que el miedo puede doblar a cualquier persona en cualquier dirección, pero todavía no puedo perdonarla. Quizás algún día pueda. El fiscal federal nos informó a David y a mí, 3 semanas después del resultado de la audiencia. El acuerdo era el siguiente: nueva identidad, nueva ciudad, protección continua durante 5 años con revisión anual, y la posibilidad de retomar nuestros nombres reales, si la situación de riesgo descendía a niveles manejables. En ese periodo, David me preguntó si podía vivir con eso. Le dije que había vivido 3 años, con mucho menos. Firmamos los papeles un lunes por la tarde, en una oficina sin ventanas, con un fiscal y 2 testigos. Cuando salimos a la calle, David tomó mi mano y Emma tomó la otra, y caminamos 3 cuadras. Sin hablar, simplemente caminando los 3 juntos, en una ciudad que todavía no era la nuestra, hacia un futuro que todavía no tenía forma definida. Y fue suficiente. Fue más que suficiente. La gente me preguntaría, después si lo perdoné. Sí perdoné los 3 años de ausencia. Las noches que lloré sola. Las veces que Emma preguntó por qué su papá no volvía. Las mentiras que tuve que sostener ante mi hija, ante mi familia, ante mí misma, y mi respuesta honesta, es que el perdón no funciona como un interruptor que uno enciende, cuando decide que es tiempo. El perdón es más parecido a ese cobertizo verde, en el patio trasero de la casa que ya no existe en la ciudad donde ya no vivimos. Es algo que alguien construyó con sus propias manos un domingo, y que lleva las marcas de los que lo habitaron, y que sigue en pie, no porque sea perfecto, sino porque fue construido para durar. David no eligió desaparecer para protegerse a sí mismo. Lo eligió para protegernos a nosotras, y yo no lo supe durante 3 años, y durante esos 3 años igual seguí durmiendo en mi lado de la cama, porque hay algo dentro de las personas que aman de verdad, que sabe, incluso cuando no sabe que sabe. Emma tenía razón. Los muertos no hablan en los sueños, y David nunca estuvo en silencio. Si estás leyendo esto, y hay alguien en tu vida que sientes que perdiste, no necesariamente a la muerte, a la distancia, al tiempo, a las circunstancias, a las decisiones que ninguno de los dos pudo controlar del todo. Te digo lo que aprendí a las 2 de la mañana, de un martes cualquiera, con el corazón detenido y el nombre de un muerto en la pantalla del teléfono. A veces la persona que creías perdida para siempre, solo está esperando que alguien sea suficientemente valiente para ir a buscarla. Sé esa persona, aunque tengas miedo, especialmente si tienes miedo.